en todo tiempo, en todo lugar, la que puede hacer aquellas cosas que para nosotros son imposibles. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Estamos compartiendo la palabra del Señor con el pastor Raúl Cajas. Claro que sí, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, qué gusto compartir como cada oportunidad que tenemos desde esta preciosa localidad de Tanti, provincia de Córdoba, bendita República Argentina. ¿Quién te habla? ¿Quién te saluda? ¿Quién te bendice desde este lugar? El pastor Raúl Cajas, un amigo, un servidor de todos ustedes para compartir en esta tarde-noche un día agradable, un día espectacular. Hemos disfrutado a pleno el día, el sol, la temperatura especial, momento especial y justamente, claro, la festividad de Shavuot, el Pentecostés como lo conocemos habitualmente, una fiesta especial, toda la jornada pensando, estudiando la Escritura, escudriñando y qué bueno que es el Eterno para con nosotros. Tiene razón, ese texto, Juan en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice de tal manera, siempre me detengo en esa palabra, en ese concepto, porque dice que no hay un calificativo que encierre el amor que es tan grande, el amor del Abba, del Padre para con nosotros, para con sus hijos, para con el mundo entero, porque de tal manera amó, dice, el Eterno, el Padre, al mundo, que ha dado a su único Hijo, al unigénito, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, esto es presente, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no vino el Hijo de Dios, de Elohim, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Qué importante, yo diría sumamente importante, la palabra del Señor, la que nos anima, la que nos alienta, la que nos enseña, la que nos corrige, la que nos da instrucciones a nuestras vidas. Dice que es una herramienta, según de Timoteo 3:16, toda la Escritura. Pero claro, ¿a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo? Y dice, cuando le escribe a Timoteo en la segunda epístola, segunda carta, dice toda la Escritura. Claro, era lo que había en ese momento, era el antiguo pacto, la Torá, los profetas, los 5 libros de Moisés. Cuando digo Torá, es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos de Salomón, los salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Eso era lo que había en ese tiempo. Y ahí dice Pablo, claro, le está diciendo toda la Escritura es inspirada por Dios, por Elohim. Entonces, es apasionante ver que hombres, un promedio, los 66 libros de la Escritura, ¿no? En un promedio de 1500 años que fueron escritos y aproximadamente 40 autores. Qué impresionante el plan y cómo se van a mantener en el mismo tema. Todas las cosas, es como una cadena, están todos los temas ahí encadenados y hablando justamente el mismo tema, la misma dirección. Eso es apasionante y que nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos prepara, nos capacita, nos muestra el camino. ¿Por qué? Porque el hombre ha extraviado el camino. La Biblia lo dice, que hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, perfectos,
Pero cuidado, porque el fin es muerte y es destrucción. Él dijo, el Mesías, Yeshua Hamashiach dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la Biblia, el libro de los Hechos, nos relata que eran conocidas la secta del camino. Así, todos los seguidores del de los mesiánicos, seguidores del Mesías, se les decía los del camino, porque él constantemente, seguramente, decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es tan preciosa la palabra, nos anima, nos corrige, nos enseña. Los cielos y la tierra va a pasar, dijo Yeshua, pero mi palabra no va a pasar, permanece para siempre. Nos corrige, nos da dirección, nos hace volver a casa, nos muestra el camino para volver al Creador, porque tan grande, de tal manera nos amó, que para eso nos dio a Yeshua Hamashiach, Jesucristo como lo conocemos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. En Isaías capítulo 35 creo que dice, para que habla acerca del Mesías, y dice por ahí que me gusta ese texto, dice, por más torpe que sea la persona, no se va a apartar del camino, de ese camino. Claro, por más que no, aunque no tenga un profesorado, un máster, una licenciatura en teología, por más que no sea muy inteligente, la persona que dispone, escuche, la persona que dispone su corazón para oír la palabra, para guardarla en el corazón y para ponerla por obra, esa va a ser prosperada, esa va a ser bendecida. Esa persona seguramente tiene mayores probabilidades de que la bendición, la lluvia temprana y tardía desciendan, que los cielos se abran sobre esa vida, porque está disponiendo su corazón. Escuchaba a un profesor ayer desde Israel que estaba hablando y decía, acá en Israel, dice, la persona que consideramos, que el pueblo, que la nación considera importante, no son los políticos, no son los grandes futbolistas, no son los premios Nobel de la Paz o cualquier persona reconocida, no, son aquellas personas que que estudian las Escrituras, que permanecen en las Escrituras, que enseñan las Escrituras, que abren escuelas de enseñanza. ¿Para qué? Para que la gente conozca la verdad, porque conoceréis la verdad, dijo el Mesías, y la verdad os hará verdaderamente libres. Muchas veces, yo lo digo, muchas veces es preferible, escuche, mucha gente ya me borró, me sacó del Facebook, me eliminó, pero es preferible, escuche bien, herir a las personas, herirlas con la verdad y no matarlas con una mentira. Y los tiempos que vivimos son peligrosos, no podemos andar con mentiras, porque la verdad os hará libres. Oseas habla y dice, Oseas 4:6, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por cuanto, dice, desechaste el conocimiento y desechaste mi ley, mi Torá, yo, dice, te desecharé del sacerdocio. Y por cuanto desechaste mi ley, dice, mis mandamientos, la Torá, yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué triste, qué feo! Cuando tenemos la oportunidad de servir, de aprender, de disponer nuestra vida, disponer parte del tiempo. ¿Para qué? Para oír la palabra, y no solamente oírla, sino para ponerla por obra. Eso va a traer grandes resultados para tu vida. Carolina Cajas desde la provincia de San Juan me está saludando, me dice buenas tardes, pastores, bendiciones, un abrazo grande para toda la familia establecida en La Bebida. En La Bebida es la localidad del departamento de Rivadavia, provincia querida, provincia de San Juan. Querida Joana, ahí está Joa Carrizo, acá los hermanos, bueno, ya estamos orando por la vida de nuestra querida hermana. Tuvo un accidente, ay, qué cosas,
Bueno, Joa me dice buenas tardes, pastores, bendiciones. Un abrazo grande, Joa, que el Eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que alce sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, que alce su rostro, que te dé shalom, que te dé paz, que te dé plenitud, que te dé contra todo diagnóstico médico, contra todo diagnóstico humano, la última palabra, los tiempos, las sazones la tiene el Padre y Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. Él lo hace posible. Cuando tuviste el accidente, recordaba el accidente de Anabela. Cuando tenía 5 años, sufrió un accidente, un impacto, un choque de una moto y le fracturó el fémur también en una fractura, pero oblicua, era difícil. Y era un tiempo también muy difícil que los médicos estaban de paro, habíamos ido a un hospital, los médicos no podían operar, no habían insumos, como siempre pasa. Pero ¿sabe qué? La confianza, eso me vino a mí, fue un correctivo para mi vida, por desobediente, siempre lo cuento, porque yo no tenía que haber sido desobediente, y fui desobediente, siempre lo cuento, y claro, la desobediencia se paga, y se paga caro, en las cosas espirituales. Pero oraba, le pedía al Eterno, al Padre, que hiciera un milagro, porque no teníamos los recursos económicos, financieros, la plata no estaba, los médicos no podían operarla, y era una complicación, la quebradura oblicua, en forma oblicua. ¿Sabe qué? Pasó el tiempo, 90 días, se lo comentaba a Carolina, 90 días, y ahí mi mamá estaba también, se debe acordar, si está en la frecuencia, se debe acordar los viajes que hacía mi mamá al hospital para llevar la comida para mí, para mi hija, para Anabela, y cuidarla, cambiarla, bañarla, todas esas cosas. ¡Oh, qué cosa es! Por eso, aquella persona que ha pasado por estas situaciones tiene argumentos para, justamente para decirlos, para contarlos. Nadie me lo contó, lo viví. Pero el Eterno, en su gran amor y su misericordia, Él la restauró. Y pasaron los días, no se la pudo operar, no le pudieron poner clavos, no le pudieron, nada. Solamente la misericordia de Dios de Elohim se manifestó en esa situación. Pasado esos días del hospital la dieron de alta y ahí sí pude llevarla al ejército, a un sanatorio del ejército, a una unidad de sanidad militar. Y ¿sabe qué? Le hicieron la placa y me dijo el médico, el traumatólogo, me dice, es impresionante, se ve una pequeña costura, como que hubo una fractura. Cuando los médicos, cuando los diagnósticos decían es imposible, esta niña va a quedar con una pierna más corta que la otra, porque es muy difícil que suelden esos huesos en esa condición que ella estaba. Tenía que ser sometida a una cirugía, pero no lo fue, porque el Padre no lo permitió, el Todopoderoso. Por eso te digo, te animo, Joa, un abrazo grande, y estamos orando para que el Señor manifieste su poder, su gracia en tu vida, en tu familia, que provea de acuerdo a cada una de tus necesidades. Un abrazo desde aquí. Así son las cosas espirituales. Mucha gente, claro, la Biblia lo dice, que el hombre natural, común y silvestre, no puede entender las cosas espirituales, le cuesta entender. Dice, están locos, es una locura, así dice la Biblia, que es locura. La palabra del Evangelio, la palabra de la cruz, para el hombre natural es locura, pero para nosotros es una bendita locura. Nos da power, nos da poder, nos da ahí recibiendo el Espíritu Santo cuando compartíamos ayer. Y el Maestro, el Mesías, Yeshua, lo había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
La promesa del Padre, esto es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, de Elohim, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Para eso es, porque fuimos llamados de las tinieblas. Antes estábamos en esas cosas en el mundo, claro, perdidos, muertos, dice Efesios capítulo 2, en deleites, en placeres, en delitos, en la oscuridad, en las tinieblas. El Dios, con minúscula, de este siglo, dice la Biblia, que les ha cegado el entendimiento a los hombres para que no le resplandezca la luz de Cristo. El Dios de este siglo, Satanás, el adversario, el padre de mentira, el que es homicida, desde el principio, desde el Génesis, ese le ha cegado el entendimiento a las personas. Pero claro, los que hemos experimentado un encuentro genuino, un encuentro claro, preciso, conciso con el Mesías, con Yeshua, ya nuestras vidas ya no es lo mismo. Salimos, cambiamos de estado, de un estado a otro estado de cosas. Antes en la tiniebla, ahora en la luz admirable, y anunciamos, no nos cansamos de anunciar en mañana, tarde, noche, reunión tras reunión, lo que sea, en el mercado, en la calle, en la familia, las noticias, las buenas noticias de salvación. Hemos visto milagros, señales, paralíticos. Una nena de 15 años tuvo un accidente en moto también, me estoy acordando, Sofía se llamaba. Le habían regalado una moto para los 15, los padres estaban separados. Y esa niña salió esa noche, dice, alocadamente en la moto, tuvo un accidente y tuvo un golpe en la cabeza, sin casco iba. Y tuvo pérdida de masa encefálica. Y estuvo acá internada en una clínica, Rita Bianchi de acá de Tanti. Y los médicos, nosotros orábamos, Dios, el eterno Elohim, ¿puede hacer un milagro? Claro que sí. La mamá era creyente y estaba apartada, se había apartado de las cosas del Evangelio. Fue criada, fue educada. Los padres de ellas, de Neuquén, predicaban, enseñaban como pastores. Pero ella estaba en una actitud de rebeldía y venía a la iglesia y lloraba y pedía por ese milagro. Y nosotros nos sumamos a esa oración, a ese clamor, y un día y la comenzaron a traer a las reuniones a esta niña de 15 años en silla de ruedas, pero no, el diagnóstico era que iba a quedar paralítica en silla de ruedas. Y vino un médico y dijo, no entusiasmen a la familia, porque la ciencia, claro, no comprende. Por eso digo, contra todo diagnóstico, contra todo pronóstico, la última, estoy convencido, estoy seguro que la última palabra la tiene el eterno Elohim, Dios. Él la tiene. Y vino el médico y dijo que no entusiasmáramos la familia. Y en una reunión, cuando estábamos alabando, ella había venido, era gordita, pesada, y la teníamos que levantar con los hermanos para que pueda entrar desde la calle, porque habían unas escaleras ahí, no estaba la adaptación para personas con discapacidad. Y la levantábamos y había que hacer fuerza. Y la llevábamos y la poníamos en la primera fila y estábamos alabando, exaltando el nombre del Todopoderoso, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esta niña se paró y levantó las manos al cielo y comenzó a adorar, a alabar al Eterno. Fue tan grande nuestra sorpresa porque comenzó a caminar. Los doctores en kinesiología decían, claro, esto es algo impresionante, un milagro, y veían las tomografías computadas del cerebro y decían, es imposible. Pero ahí está, lo que es imposible para el hombre, el eterno Dios lo hace posible. Así que no te desanimes. Tal vez estés mirando este video, tal vez
no es casualidad. Estás atravesando por un momento difícil, una situación desesperante. Tal vez no sea una enfermedad, no sea una fractura, no sea un accidente, sea otra cosa en la casa, en el matrimonio, con los hijos, con el trabajo. Tal vez se te cerraron las puertas del trabajo. Tal vez estés en una situación crítica en el área financiera, en el área económica, pero quiero animarte a que le des una oportunidad. Siempre lo digo. Hay mucha gente, claro, dice, no, se agotaron las oportunidades, ya voy a hacer lo que yo quiera porque ya estuve esperando y no vino la respuesta del cielo. Pero claro, hay que permanecer, perseverar, y estoy seguro que los resultados te van a sorprender. Cuando escuchamos, cuando oímos palabra de Dios, eso impacta nuestro espíritu. Recordemos que somos un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Eso dice la Biblia, que somos un ser compuesto en tres partes, tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra de Dios, de Elohim, que ese espíritu hace impacto, ¿dónde? En el espíritu del hombre. Y ese es el orden que ha establecido, que la Biblia establece. Primeramente, la llenura de las cosas espirituales. Hay una recomendación: no te embriaguéis con vino, donde hay disolución, problemas, pleitos, cuántas cosas. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, de Elohim. Eso va a provocar grandes beneficios. Respecto a embriagarse en vino, muchas veces los noticieros, los informes informativos, dan señales, cuentan de jóvenes que salen de los boliches, de la fiesta, de los clubes, no sé, y se arma cada lío y hay muerte. Hay muerte. Un primo en la provincia de San Juan, Ronald Cajas, ahí en la provincia de San Juan, el hijo de él fue muerto a la salida de un baile, no sé qué cosa, y él, por defender a un compañero que le habían robado el celular, se fue detrás de uno de los ladrones, y bueno, un forcejeo, y le ponen un puntazo y que le da en el corazón y muere inmediatamente. No estaba en los planes, no estaba previsto. Por eso dice la Biblia: busquen primeramente el reino de Dios, Elohim, y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Estamos viviendo, estamos celebrando cada fiesta. Mire, yo me lo he perdido por mucho tiempo. Por mucho tiempo me lo he perdido. ¿Por qué? Porque desconocía la palabra. Estaba en el Nuevo Testamento, como lo conocemos, el Brit Hadashah, y en eso, solamente en eso. Pero desconocía hasta los mandamientos. Éxodo capítulo 20 y Devarim, Deuteronomio capítulo 5, ahí está el decálogo, las palabras, y aparece el día de reposo, que nunca lo había observado. Voy a paso de los libres, lo quiero saludar a mi querido hermano José Melgarejo, me dice bendiciones. Bendiciones, Señor, hablando a través de ustedes. A ver, me aparece un mensaje que a través de ustedes siempre. Sí, mi querido hermano, un abrazo grande. Estamos, siempre lo digo, somos deudores, la palabra lo dice. Somos deudores, dice, no a la carne para vivir conforme a la carne, sino al Espíritu. En este Pentecostés, en esta fiesta de Shavuot, agradecido, recién comentaba acerca de las fiestas que la palabra nos muestra. Las fiestas del Eterno, el Padre, el Todopoderoso, que nos invita, y tenemos deleite, nos deleitamos, y no podemos negarlo, no podemos quedarnos callados acerca de las cosas. Mi hermano José, en la Alianza, ya en Paso de los Libres, Alianza Cristiana y Misionera, nos reuníamos en la noche a alabar al Señor y a cantarle al Señor y a compartir palabras. Grandes momentos que marcaron mi vida en gratitud, porque aprendí algo, descubrí, ¿sabe lo que descubrí?
Una familia, porque yo me mantenía solo, era un llanero solitario, ahí está la palabra. Pero claro, en la iglesia, en la congregación, en la Quejilá, encontré una familia. Y la Biblia me habla de una familia, que somos una familia, nos habla que somos un cuerpo, el cual Cristo es la cabeza, y nosotros miembros unos con otros cimentados y siguiendo adelante, pero Cristo, el Mesías, es la cabeza. También nos habla de Pedro, nos habla de un edificio espiritual. Como piedras vivas, dice, siendo edificados unos con otros. No dice una piedra, una roca inerte, sin vida, dice piedras vivas. Y dice que somos real sacerdocio también, pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, por Elohim, para anunciar. Ahí está, nos llama, nos selecciona, nos busca, nos capacita. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esa es la función, nuestra función, la predicación, para que los que están en tinieblas puedan salir y puedan venir a experimentar, a probar cuán bueno es el Señor. Muy bien, voy a hablar en esta noche acerca de la obra, y usted habrá visto en Facebook, la obra del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Qué dijo el Mesías? ¿Qué dijo Yeshua acerca del Espíritu Santo? ¿Sabe qué? Le doy las buenas tardes y la bienvenida a mi querida María Vargas de la provincia de San Juan. Me está diciendo buenas tardes, pastores, escuchando la palabra del Señor. Bendiciones. Bendiciones, María, que el Eterno te bendiga y te guarde. Qué lindo es cuando podamos, siempre hablamos con la pastora y decimos cuánto le cuesta a la gente creer a la palabra. Creer es ambiciosa, la palabra creer también va de la mano, ¿sabe de qué? De la obediencia. Pero cuando se le cree al Eterno, a Dios, a Elohim, la cosa es diferente. No es lo mismo como la confianza que depositamos en los hombres. Por eso, a mayor confianza, a mayor dependencia de Dios, de Elohim, los resultados son muchos mayores y son mejores. Por eso, aquellas personas, usted se habrá dado cuenta, que han experimentado, que han probado milagros, señales y prodigios, tienen autoridad suficiente para animar a otros a que entren en esa dimensión, en el río, en el caudal de la palabra del Señor. Eso es lo que trae buenos resultados. Bien, decía que algo que me llamó la atención en esta tarde que estaba leyendo la palabra para ver lo que íbamos a compartir, y dice algo que nosotros, escuche, está en Efesios capítulo 4, en el versículo 30, dice que no contristéis. Hay una serie de instrucciones en Efesios capítulo 4, lo voy a leer textualmente. Dice que no debemos contristar, quiere decir entristecer el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Cuidado, quiere decir que nosotros podemos, con nuestros dichos, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, podemos entristecer. Es una persona que está en nosotros. No te olvides que somos, dice 1 Corintios capítulo 3, 16, que somos el templo. ¿O acaso ignoráis que sois el templo de Dios, de Elohim, y que el mismo Espíritu mora en vosotros? Y sigue diciendo: cualquiera que destruyese el templo, el cual sois vosotros, Dios, Elohim, lo destruirá a él. Escucha, hay instrucciones, Efesios capítulo 4, pero en el 30 me detuve hoy y dice: no contristéis al Espíritu Santo. En estos días de Pentecostés, el día de fiesta, es un día de elevación para el pueblo de Israel, para los hebreos. El Pentecostés, que ha sido, hoy terminó ahí a la puesta del sol, desde ayer
a la puesta del sol hasta hoy, fue la puesta del sol, fue el día de Shavuot, el día de Pentecostés, la fiesta de la semana. Hubo vigilia, se compartió el libro anoche. Quería quedarme despierto para escuchar el audio, el libro de Ruth, porque es un paralelo que se estudia también justamente en el día de Pentecostés o Shavuot, la fiesta, porque es algo que el libro de Ruth comienza muy triste. Empieza mal porque, claro, muere el esposo de Noemí, muere el esposo, los hijos de Noemí, bueno, y ahí va a aparecer Ruth en el escenario y en las escenas, y va a aparecer Boaz, que es quien va a redimir, le va a devolver una historia realmente mejor que la de Hollywood, siempre lo digo, es preciosa para estudiarla, para leerla, porque ahí nos damos cuenta que nosotros estábamos en esa condición de Ruth, la moabita, que no era parte, no tenía parte en las cosas del pueblo de Israel, pero ella tomó una decisión. Escuche, le dijo a su suegra, a Noemí, le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, tu Elohim será mi Elohim. ¡Qué conversión que tuvo esa mujer! No la quería dejar a la suegra. Entonces dijo así: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, tu Elohim, será mi Elohim. Es una historia apasionante. Pero acá Efesios capítulo 4, 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, de Elohim, estoy en Reina Valera, con el cual fuisteis sellados. O sea que es una marca, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en nuestras vidas nos ha sellado el Señor con el Espíritu Santo. Dice: fuiste sellados para el día de la redención. Para algo nos ha dado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y hoy vamos a compartir lo que dijo el Mesías, qué dijo Yeshua, Jesucristo, ¿qué dijo acerca de la obra? ¿Para qué venía el Espíritu Santo? Lo leemos, está en Yohanan, en el libro de Juan, en el capítulo 16. Comienzo en el versículo 4. Juan, Yohanan, capítulo 16, versículo 4. Ahí lo tengo a mi hermano, el Johnny. Querido hermano, un abrazo. Me dice: buenas tardes, siervo del Señor. Johnny, atento a la palabra, bendiciones. Un abrazo grande, mi querido hermano Johnny. Atentos, gracias a todos los hermanos y amigos que envían sus mensajes. También, si me estás escuchando, si estás viendo, te aconsejo, te insto, te animo a que le des me gusta, a que hagas un comentario, porque eso va a provocar, tanto en Facebook como en YouTube, que más personas, que los motores que tiene Facebook y YouTube lo muestren así más, que se abra un abanico de oportunidades para que otras personas también puedan escuchar un mensaje, también puedan recibir la bendición de la palabra del Señor. Así que dale me gusta o compartilo con otra persona, no sé, pero nos va a ayudar. Eso es totalmente gratuito, no tenés que pagar nada. Juan capítulo 16, comienzo del verso 4. Más el Mesías está hablando: os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos porque cada palabra que viene del corazón del Padre, nosotros, por eso dice la Biblia, que debemos atesorarla en el corazón, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí, para reconocer los tiempos, escudriñar, examinar la palabra. ¿Qué está diciendo? Todo mensaje, todo texto, aún las letras, traen información. Hay un sistema de estudio hebreo, se llama el sistema Pardes.
el sistema Pardés de estudio, son las cuatro letras de Pardés, la P, R, D y la S, son nombres de estudios que se deben realizar cuando se lee la escritura. Se me está apagando el monitor. Se lee la escritura, entonces hay un mensaje que está ahí, hay que encontrarlo. Es como una parábola, es como una alegoría, pero en todas las cosas hay algo que el Eterno ha puesto ahí para que nosotros, iba a decir misterio, pero no es misterio, porque está expuesto ahí, pero hay que buscarlo, porque nos está hablando. Entonces aquí, Yeshua está diciendo, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Cuidado. Esto, ¿se acuerda de Pedro cuando la última noche que iba a ser entregado el Mesías, el maestro Yeshua, dice que se quitó la túnica, se ciñó, dice con un toallón, una toalla, se ciñó la cintura y comenzó con un lebrillo, dice con un fuentón, un lavatorio, a lavarle los pies a los talmidín, a los discípulos. Pero llegando a Pedro le dijo, Kefas, le dijo, tú no me lavas los pies a mí jamás, nunca. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Filipenses capítulo 2 habla de la humillación y la exaltación de Cristo, dice Reina Valera, que Él se despojó. Y es eso lo que hizo él, se quitó la túnica y se preparó como un siervo, dice que se despojó de la deidad y vino a la tierra en calidad de hombre, se hizo hombre y fue obediente, siervo dice la palabra. Siervo era la persona que lavaba los pies, era un siervo, claro, un esclavo, pero era el peor de todos porque no era una buena función de lavar los pies. Recordemos los caminos polvorientos de Palestina, recordemos que no habían pedicuría, no había tratamientos podólogos, cremas para los pies estaban en un estado, claro, transpirados, sucios, embarrados tal vez, las uñas sucias, no era un buen trabajo. El siervo que realizaba esa tarea era el más desobediente, el peor de la casa, a él lo mandaban a lavar los pies a los que llegaban. Y él, el Mesías Yeshua, tomó ese lugar por nosotros, por amor lo tomó. Y le está limpiando los pies a Pedro, y Pedro no se deja, pero el Mesías le dijo, si no te dejas que te limpie los pies, te lave los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Entonces Pedro le dijo, no solo los pies, las manos y la cabeza también. La cara, cabeza, todo. Y el Mesías le dijo, no, solamente los pies, por el trajinar en el mundo. Porque vosotros, escuche bien, estáis limpios por mi palabra. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos purifica, la que nos santifica, la que nos hace aceptos, nos va limpiando. ¿Por qué el Mesías se juntaba con las prostitutas, con las rameras, con los publicanos, con los pecadores, con la gente de mal vivir? Y le criticaban, el maestro se junta con todo ese tipo de personas. Pero ¿qué pasaba? Que él les daba la palabra, recordemos, no te olvides, que él es la Torá viviente, él es el logo que se hizo carne, la palabra se hizo carne, dice Juan capítulo 1 versículo 14, y el verbo se hizo carne, él era la palabra, y de su boca, claro, no salía murmuración, envidia, celos, contienda, ira, no. Palabra de Dios, la palabra de Elohim, la palabra que sanaba, que restauraba, que confirmaba. Eso era lo importante. Entonces, qué importante acá, dice, claro, Pedro le dijo el Mesías, lo que ahora estoy haciendo, no lo entiendes. Pero más tarde, más luego, entenderás.
Sabe que en el pueblo hebreo hay una condición esencial y primordial. ¿Cuál es? Es obedecer. Aunque usted no sepa, aunque usted va a obedecer y después se va a enterar de las cosas. Así es la costumbre en una mentalidad hebrea, en una mente hebrea, es hacerlo y después lo va a entender. Y así están programados, están diseñados de esa manera, a obedecer, porque la obediencia trae bendición y después sí se va a aclarar el panorama. Esto lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Perdón, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Claro, se entristecieron porque están los acontecimientos, las condiciones ya se están dando, se está cerrando el capítulo en la vida del Mesías y era necesario porque él lo había hablado acerca de la promesa del Padre, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que iba a venir. Por eso él cumplió la función, el ministerio a lo que fue enviado. Así lo dice, lo relata la Biblia. Lo que él vino a hacer lo cumplió y fue obediente, nos mostró obediencia y hasta la muerte. No solamente una obediencia transitoria, unos días, el día miércoles o el día martes, el día sábado o el día domingo. No, él fue obediente hasta la muerte, dice la Escritura en Filipenses 2, y muerte de cruz. Ahí fue, a la cruz. Maldito era todo el que iba a la cruz, pero él se hizo maldito por nosotros, aunque en él no fue hallado pecado, no hubo algo corrupto en él, pero él se hizo maldito, él llevó nuestras transgresiones, como dice Isaías 53. Él lo hizo por nosotros en su gran amor y su misericordia, el Cordero que derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y cuando él venga, convencerá al mundo. Claro, ¿cuál es la función del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh? El Espíritu que iba a descender, la promesa del Padre. ¿Cuál era el trabajo, la obra que debía realizar? Dice acá clarito, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas que tiene que hacer el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Muchas veces queremos convencer al principio del ministerio qué energía, qué fuerza, los recursos, trasnochadas, vigilias en las cosas espirituales, vigilia enseñando o compartiendo, un sueño que tenía que me dormía, no sé, para conquistar almas para Cristo. Con fuerza hacíamos humanamente para convencer a las personas, horas y horas. Una vez tuve como 6 horas hablando con una persona y para tratar de convencerla. Y fíjese qué mal, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio, lo que estamos viendo, que el Mesías lo está diciendo, Yeshua, es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo. Por eso siempre decimos queremos convencer a las personas, pero no es con nuestra fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el que hace esa obra magnífica. Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. De pecado, primera cuestión, por cuanto no creen en mí. Recién decíamos que el creer en Cristo, en creer en el Mesías,
provoca bendición. Al que no cree a las cosas espirituales, al que no cree en las cosas celestiales, las cosas de Dios, de Elohim, los cambios que es posible, los milagros, las señales, claro, ya está esa persona habilitada para no ser convencido. Ya va a decir, no quiero. Por eso dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Quiere decir que es un pecado. Y pecado, dice Juan capítulo 1, versículo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que pecado es infracción, infringir, transgredir la ley, la Torá. Eso es pecado. Ahí está la definición. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ahí está el significado. El pecado, que es el que separa. El pecado mata. La paga del pecado es muerte. La dávida, el regalo, el don inmerecido que tenemos en Cristo, en el Mesías, es vida, y es vida en abundancia. Él cambió la condenación. Cuando estábamos dispuestos al paredón de fusilamiento, apareció en la escena el Mesías y Él nos da el perdón de los pecados. Por eso dice de pecado, el Espíritu Santo es el que convence a las personas. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Se establece que el Mesías iba a venir del Padre, hace la obra, el trabajo, el ministerio, lo que tenía que hacer y vuelve al Padre. Eso es de justicia, que el Espíritu nos tiene que convencer a nosotros. Hay muchas tumbas. Ayer hablaba, creo, estos días, de Buda, de Mahatma Gandhi, de cuántas personajes, Mahoma. Las tumbas están y hay restos, algunos de los restos ahí. Pero la tumba que había ocupado el Mesías, Yeshua HaMashiach, el que vino del Padre, hizo el trabajo y resucitó. La Biblia dice que al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos. Él está vivo. Eso es para gritarlo a los cuatro vientos. La muerte no lo pudo detener. Sórbida es la muerte. La tumba no lo pudo retener. Él es victorioso y nos ha hecho más que vencedores. Nos ha hecho campeones. Porque Él resucitó, la muerte no lo pudo sujetar. Entonces Él volvió. Esa es la justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Estoy en el San Juan, versículo 16, Yohanan, capítulo 16, versículo 10. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, la tercera cuestión, tercer punto, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ya está establecido, le queda poco tiempo. Esto es una realidad, esto es la verdad. El príncipe, el Dios, decía recién, de este siglo, le ha cegado el entendimiento a las personas, al mundo, para que no le resplandezca la luz de Cristo, pero él ya está condenado. Ya hay una sentencia firme sobre el ladrón, el que viene a matar, hurtar, el mentiroso, el padre de mentira, el homicida, Satanás, el adversario, ¿cuántos calificativos tiene? Ya está establecido que hay un lugar preparado para él, un lago que arde, dice Apocalipsis, un lago que arde con fuego y azufre, arde. Ese es el lugar preparado, dice, para Satanás y sus seguidores, todos aquellos que hacen. ¿Se acuerda que el Mesías le dijo a los religiosos, fariseos, saduceos, la lucha constante con los religiosos? Le dijo, vuestro padre es Satanás, el diablo, porque las obras de Satanás, duro, muy duro. Las obras de Satanás, esas son las que hacen y no hacen las obras que el Padre realmente ha demandado. Aún tengo muchas cosas, dice, que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay un tiempo para todas las cosas, todo tiene
su tiempo, todo tiene su hora, como dice Eclesiastés capítulo 3. Aún tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu, recordemos verdad, la palabra emet es la palabra verdad, y eso es lo relacionado con el reino de Dios, de Elohim, la verdad. Por eso decía, más vale herir a las personas con la verdad y no matarlas con una mentira. La verdad, hermano, la verdad te hace libre, la verdad te sana, la verdad te santifica, la verdad te enseña, la verdad te corrige. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, a mayor, dice el libro de Romanos, que los hijos de Dios, de Elohim, son guiados por el Espíritu de Elohim, de Dios. Entonces, una de las funciones, estamos viendo las funciones del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en esta fiesta de Pentecostés, de Shavuot, que ya pasó, pero queda todavía la atmósfera impregnada de esto. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero también Él va a enseñarte a hablar lo que tienes que hablar. Él te va a guiar. Los hijos son guiados por el Espíritu del Padre, del Abba, del Todopoderoso. Esa es una función del Ruach, y dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él las va a mostrar, Él te va a advertir acerca. Mire, han habido muchas veces, uno se da cuenta en las cosas espirituales que el enemigo tiende trampas para que caigas en esas trampas. Entonces el Espíritu te dice, no lo hagas, deja eso, salí para otro lado, huí de ahí, o no vayas, mañana no vayas. La persona, lo vemos a Pablo, ha dicho y dice en varias oportunidades, el Espíritu no me lo permitió, el Espíritu sí me lo permitió, porque son guiados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Ya terminamos. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sigue la conexión espiritual. Todo el que tiene el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es una ejad. La palabra hebrea ejad es una unidad. Habla de unidad. Entonces las cosas espirituales son firmes, están consolidadas, está determinado. Y se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir indefectiblemente. Te agradezco por cada mensaje, por estar compartiendo ahí, haciéndome el soporte, haciéndome el aguante desde aquí, desde Tanti. Te saludo y te bendigo, que tu atmósfera en el hogar se impregne de la palabra de Dios, de Elohim, que el Señor te sorprenda. Ayer compartíamos unos testimonios con unos hermanos aquí de las cosas, escuchá, sobrenaturales, porque Él puede hacer. Él es el dueño del oro, de la plata, de los diagnósticos. Él puede hacer lo imposible para los hombres, Él lo hace posible. Creer, acá veíamos que la palabra creer, que está muy relacionada a ser obediente. Que se impregne la atmósfera en tu hogar de presencia de las cosas espirituales, presencia del Eterno, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. No te olvides, está con nosotros, está en nosotros, y Él nos puede guiar. Que tu comunión, que tu koinonía, dice la palabra griega, que es una sociedad, da a entender una sociedad, sea fortalecida. No una sociedad como entre los hombres, no, una sociedad con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, y vas a ver que el resultado te va a sorprender.
Que el Eterno bendiga tu hogar, tu casa, tu familia, que provea de acuerdo a cada una de tus necesidades y que te bendiga y que te sorprenda el Señor. Él es el Todopoderoso que te puede llegar a sorprender. Bendiciones, Shalom, Alejem.